Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. Hoy os traigo uno de esos vídeos que sé que os encantan, ¿vale? Que siempre funcionan muy bien dentro del canal y que sé que atrae mucha atención, que es el de la lista de la compra. La lista de la compra de las novedades que va a haber aquí de final de año, ¿vale? De 2025, primeros de 2026, otoño-invierno, ¿vale? Que van a ser publicadas o que al menos están anunciadas como que van a ser publicadas, ¿vale? Yo no soy una editorial, no tengo información privilegiada, así que luego no me digáis, es que tú dijiste, yo lo que han dicho, ¿vale? Yo simplemente me guío por eso. Evidentemente, esto es una lista de la compra bajo mis preferencias, ¿vale? Bajo lo que a mí me llama más la atención, lo que quiero compartir aquí con vosotros, pero evidente va a haber muchas más cosas aún publicadas y si alguna de ellas os llama la atención o tal, me lo dejáis abajo en comentarios, me decís, oye, pues, no has dicho esto y a mí me mola mucho. Vale, pues excelente, pónmelo abajo y así lo compartimos y lo vemos entre todos. Pero yo desde luego os voy a traer todas estas que son un montón, tengo aquí abierta en el ordenador una carpeta con un montón, con una lista y tal, y vamos a ir viéndolas una a una. Y sobre todo os voy a decir por qué me llama la atención y por qué tendríais que echarle un ojete. Vamos a comenzar. Bueno, y comenzamos con lo próximo, lo más inmediato que va a ser Assassin's Creed por parte de Devir, que Devir desde luego pues la verdad es que va a ser de las editoriales que más mandanga nos traiga de aquí a final de año, a principios de 2026, ¿vale? Finales de 2025, 2026, otoño-invierno, en lo que estamos, que nos va a traer el Assassin's Creed. El Assassin's Creed, que es este juego basado en la franquicia conocida de videojuegos de Ubisoft, ¿no? Creo que es Ubisoft, porque yo de verdad de videojuegos soy nulo, no juego mucho y ahí estoy un poco perdido, pero nos va a traer tres libros que se pueden comprar por separado o se pueden adquirir de manera conjunta en un slipcase, en un estuche, que desde luego estéticamente se ve precioso, ¿vale? Yo la verdad es que, como os digo, no conozco mucho del juego, pero que nos va a presentar el manual del Animus, que nos dice que es una forma de jugar trepidante y cinemática. Juega en la época actual y en los diferentes marcos temporales históricos, sincronízate con tus antepasados y consigue sus habilidades, descubre los secretos de los Isu, lo que sea, ¿vale? Recrea la atmósfera y la sensación de los videojuegos, una aplicación gratuita para ayudarte en tus partidas, que el manual de Animus contiene las reglas básicas, que tiene todo lo que se necesita para jugar en el universo de Assassin's Creed, que es, utiliza el sistema Match System, ¿vale? Un sistema propio que utiliza dos conjuntos de dados de 6 caras para resolver las acciones. Yo los he estado viendo, son dados que si bien puedes utilizar un dado de 6 normal y corriente, los dados que te propone el juego traen unos simbolitos que se relacionan con las habilidades, atributos que utiliza el propio juego, aparte de los de la orden de los asesinos y los templarios, ¿no? Que sería como el 1 y el 6, y entre el 2, 3, 4 y 5 traen esos atributos, que son los que tienes que ir sacando durante la partida, ¿no? Dependiendo de cuál de ellos estés utilizando. Y que además, en teoría, se resuelve todo con una sola tirada, pretende ser un sistema muy ligero, muy rápido, muy sencillo, y como digo, todo se resuelve con una tirada, te quitas todo en vez de múltiples tiradas para ir haciendo las cosas. Aparte del manual de Animus, que es el manual de reglas, viene la Forja de la Historia, que propone una campaña completa, estructurada en secuencias independientes pero conectadas, cada una explora una época distinta, con aventuras diseñadas para una o varias sesiones, en un homenaje a los diferentes periodos que ha explorado la saga, desde la antigüedad hasta el Renacimiento, pasando por las Cruzadas, el Caribe colonial o el Londres victoriano. Y el tercer libro es El legado de la hermandad, que es un homenaje a los protagonistas más icónicos de la franquicia, con biografías detalladas, semillas de aventura y secuencias inspiradas en las figuras más conocidas, ¿vale? Dentro de lo que es esta franquicia, que como digo, que para los aficionados al videojuego, pues desde luego pues va a ser una delicia, ¿no? Para ellos. Y por supuesto teníamos que hablar de Delta Green, el juego aquí de cabecera del canal, el juego que tenemos en más alta estima dentro del Arcano Cueva. Delta Green, este juego de Art Dream Publishing, que aquí en España traduce Devir, y que si bien ya tenemos lo que es el manual del investigador y la pantalla,
van a venir 3 publicaciones que por lo menos están anunciadas y que esperamos en próximas fechas, ya como digo, final de año, principios del año siguiente. Y evidentemente el primero no podía ser otro, el manual del supervisor. El manual del supervisor que complementa al manual del investigador con todo el trasfondo del juego, toda la historia de Delta Green, desde la redada de Innsmouth hasta los más últimos sucesos que modifican el trasfondo que existía en la edición anterior de Delta Green cuando era solo un suplemento para la llamada de Cthulhu, que hace avanzar toda la trama de Majestic 12 hasta la actualidad. Un suplemento gordote, un suplemento con mucho paginado, que trae mucho contenido y que además de lo que es el trasfondo nos trae la magia, ¿no? Lo que aquí se llama hipergeometría, así como las diferentes criaturas de los mitos de Cthulhu adaptadas a lo que es el trasfondo de Delta Green, pero además de eso tendremos 2 suplementos de aventuras. El primero será Una noche en la ópera, que es una antología, una recopilación de aventuras que fueron publicadas originariamente en formato de tapa blanda, donde encontramos operaciones como Reverberations, Visit, Music for a Darker Room, Extremophilia, The Star Chambers, and Observer Effect, que yo siempre lo he dicho, para mí una de mis aventuras favoritas es The Observer Effect, que es una absoluta locura, pero aventuras como The Star Chamber o Music from a Darker Room son también aventuras increíbles que desde luego marcan enormemente la calidad de esta edición de Delta Green, como digo, con material que está a un nivel enorme y que por supuesto todo esto lo tenéis reseñado en el canal, ¿vale? Así que si queréis echarle un vistazo, aquí lo tenéis disponible. Pero además está trabajando en la primera campaña para ser traducida de las 3 actuales que hay publicadas en inglés, que es Impossible Landscapes. Impossible Landscapes, que supongo que lo traducirán algo así como parajes imposibles o algo parecido, no lo sé, que es una campaña pues la más amplia hasta ahora publicada hasta la fecha y pues reconocida como como una campaña increíble, una campaña que va a llevar a los agentes de Delta Green por una enorme cantidad de años, por una enorme cantidad de tiempo para tratar de resolver un problema relacionado con el Rey de Amarillo, ¿no? Y hasta aquí vamos a no soltar spoilers, ¿vale? Porque desde luego merece muchísimo la pena. Si queréis spoilers, si queréis la campaña completa, la tenéis por supuesto aquí en el canal reseñada, que desde luego yo os lo recomiendo porque todo el material de Delta Green es cremita y desde luego merece muchísimo la pena. Asimismo, después, supuestamente está programado para septiembre, no sé si saldrá para septiembre o, bueno, ya o para octubre, ¿vale? Como digo, yo fechas no puedo dar, es lo que aparecen dentro de las tiendas y de la propia editorial. Sería The Walking Dead. The Walking Dead, este juego basado en la conocida franquicia de televisión que ahora se ha expandido con múltiples spin-offs, ¿no? Por líos comerciales o líos de franquicia interna, que va a salir el libro básico, la caja de inicio y la pantalla, ¿vale? Todo ello traído de la mano de Free League originalmente con el sistema Year Zero Engine y que desde luego a mí particularmente me llama muchísimo la atención porque si algo hemos visto en los juegos de Free League es que esto lo pueden hacer perfectamente. Es decir, si tú te coges el Mutant Year Zero y coges las reglas de supervivencia dentro de lo que es el yermo y lo mezclas un poco con los dominios y bastiones de Forbidden Lands, me saldrá la palabra, de Forbidden Lands, no todo junto con la exploración del área y tal, pues yo creo que puede salir un juego tremendo, ¿no? Así que desde luego yo personalmente es uno de los que más ganas tengo de ahora antes de final de año, que supuestamente saldrá dentro de poquito, ¿vale? Y que desde luego creo que merece muchísimo la pena porque es sinónimo de calidad, que también nos lo va a sacar DeVir. Como digo, vamos a ver un montón de juegos y de suplementos al principio de DeVir, que parece que es la que se ha puesto pues en cabeza ahora mismo de las editoriales a publicar cosas molonas y que desde luego merecen mucho la pena. Vamos a seguir viendo también por parte de DeVir el Warhammer 40.000 Imperium Maledictum, que pues otro de esos que yo para mí son un imprescindible, ¿vale? Aquí en el canal habéis visto el Warhammer Fantasy, que también publica DeVir, o que traduce DeVir, el Warhammer 40.000 Wrath and Glory, el Warhammer Age of Sigmar Soulbound, ¿vale? Soy desde luego un fanático de la saga, de la franquicia de Warhammer, y desde luego este Warhammer 40.000 Imperium Maledictum, que nos presenta un nivel de poder más bajo,
a los pringados del Imperio, ¿no? Dentro del mismo, que pretende ser un sucesor espiritual del conocido Dark Heresy, ¿no? Que fue un juego que pudimos ver por aquí traducido y que desde luego estaba muy bien, ¿no? Mejorado lo que son las mecánicas, el sistema de juego, y que nos sitúan en el sector Macarian, ¿vale? Dentro de lo que es el Imperio, donde tendremos a un patrón que nos propondrá las diferentes aventuras dentro de este sistema y donde llevaremos a estos miembros de pues, los diferentes estamentos más bajos de lo que es el Imperio, ¿no? Y que desde luego yo, todo lo que he visto hasta el momento por parte de Cubicle 7 me ha encantado, me mola muchísimo, como habéis podido ver dentro del canal, lo he tratado de traer todo y desde luego no faltará este Imperium Maledictum, que lo que hay ahora mismo puesto para lanzamiento próximo, que aparte tendría que estar cerca, es el libro de reglas con la pantalla y posteriormente lo que es la caja de inicio, ¿vale? Que las cajas de inicio de Cubicle 7, en este caso la traduce de Vir, pues la verdad es que merecen muchísimo la pena. También tenemos previsto el archivo de las tormentas, supuestamente antes de final de año, ¿vale? El archivo de las tormentas, manual básico, la guía del mundo y la pantalla que van a ser publicados dentro de pues, este Cosmere creado por Brandon Sanderson, donde tenemos pues, este mundo fantástico de Rosar con los diferentes caballeros radiantes y las diferentes órdenes que hay dentro del mismo y toda la imaginación por parte de Brandon Sanderson, ¿no? Que desde luego pues ha conseguido, ¿no? Lo que es un trabajo pues excepcional dentro de lo que es el mundo de la fantasía, donde pues lo que fue el mecenazgo fue un absoluto exitazo, ¿vale? Sacaron una barbaridad de pasta, una cantidad enorme que demuestra el enorme interés que existe, principalmente por aficionados a la literatura, y que, bueno, pues pueden dar el paso hacia los juegos de rol, lo cual está realmente bien, ¿no? Que esa sea la puerta de entrada, pues desde luego creo que es algo, pues, digno de elogio, ¿no? Y desde luego, pues con este juego que pues nos traerá, como digo, de Vir traducido y que desde luego pues tiene buena pinta, ¿no? Donde ha colaborado el propio Sanderson y donde las aventuras pues forman parte del canon de lo que es el propio mundo del Archivo de las Tormentas, así que desde luego para los aficionados a la saga es un imprescindible, pero creo que además merece mucho la pena por lo que aporta, ¿no? Por lo que aporta Sanderson a la diferenciación de los mundos de fantasía más clásicos, más basados siempre en Tolkien o cosas parecidas, ¿no? Pues de repente trae algo que es mucho más fresco, mucho más novedoso, mucho más diferente, ¿no? Y eso siempre merece la pena. Y continuamos con más lanzamientos de Devir que pues supuestamente el Pathfinder 2, el Kingmaker, debería estar por ahí dispuesto en algún momento, que no sabremos si saldrá para aquí para final de año o más tarde, pero que desde luego es una de esas mega campañas clásicas icónicas, un clásico instantáneo que no es que tenga demasiados años, puesto que salió para Pathfinder 1, pero que sin embargo se ha convertido, como digo, en algo icónico dentro de los juegos de rol en muy poco tiempo, convirtiéndose en una de esas campañas pues imprescindibles, ¿no? Para todos los que amamos los juegos de rol. Aparte, para Pathfinder 2 salió en lo que era esa forma que tiene de sacar los libros de Vir, que primero lo sacan en un preview, ¿no? Algo parecido, en formato PDF y luego lo lleva a imprenta. El libro de los muertos para Pathfinder 2, ¿vale? Un nuevo material que en este caso pues nos sitúa dentro de los no vivos, ¿no? Dentro de los esqueletos, apariciones, nigromantes, ese tipo de cosas que desde luego molan tanto dentro de los mundos de fantasía. Y nos vamos a Warhammer Fantasy cuarta edición, que desde luego uno de los juegos favoritos, uno de los juegos de cabecera de este canal, que vamos a tener pues bastante mandanga nueva de aquí a final de año, esperemos, que como son aventuras en Ubersreik 2, un nuevo libro, una nueva antología de aventuras situadas en esta ciudad de Ubersreik, dentro del viejo mundo, dentro del imperio, ¿vale? De allí, pues cerquita del Reik, donde pues en Ubersreik ya tenemos el Aventuras en Ubersreik 1, que lo tenéis reseñado aquí en el canal.
Tenemos dentro de lo que es la caja de inicio, teníamos la guía de VSRAID, que es donde, si no recuerdo mal, se situaba la aventura de haciendo la ronda, ¿no? Si no me equivoco, dentro de la caja de inicio de Warhammer teníamos la aventura de haciendo la ronda. Junto con la guía de VSRAID tenemos el Aventuras en VSRAID 1 y tenemos el Aventuras en VSRAID 2, que todo junto lo podemos unir y hacer una mega campaña para Warhammer, donde no solo tenemos la mega campaña del enemigo interior, ¿vale? Que es 5 volúmenes, más 5 compendios, más 2 libros de 2 libros regionales como Smidenheim y Aldorf, ¿vale? Una barbaridad, pero también tenemos aventuras como Aventuras en VSRAID 1, Aventuras en VSRAID 2, la caja de inicio que te trae microaventuras y la guía de VSRAID, y el maravilloso Noches Agitadas y Días Difíciles. O sea que tenemos material para jugar mucho tiempo. Y aparte, ya está anunciado también Lustria, que es un nuevo suplemento regional que nos lleva a tierras muy alejadas de lo que es el Imperio, ¿vale? Cruzando allí océanos, donde nos vamos a tierras antiguas, tierras donde vamos a poder encontrar estos hombres lagarto que forman parte de la iconografía de este Warhammer, ¿no? Que tanto nos mola. Y pasando ya de Devir, que como habéis visto, pues va a traer un montón de material que va a ser publicado, pues como digo, de aquí a final de año, principios del año siguiente, un montón de cosas interesantes que a ver si podemos traer por aquí por el canal para mostrarlas. No solo Roll, también nos trae otra serie de material que desde luego tiene muy buena pinta y que desde luego merece mucho la pena, sobre todo aquí pues por deferencia del propio canal, ¿no? Por temática del propio canal, pues nos interesa enormemente el Cthulhu Hack. Cthulhu Hack, que pues ya el mecenazgo se hizo, o la preventa se hizo hace ya bastante, y no sé en qué estado estará de publicación o tal, pero que desde luego lo esperamos, ¿no? En este caso la edición Umbral de Cthulhu Hack, un juego que utiliza el dado de 20, ¿vale? Como si fuera vieja escuela, pero una serie de mejoras, con una serie de recursos que lo dotan de una profundidad mayor a la hora de poder jugar en mundos de terror cósmico y de horror cósmico Lovecraftiano, tentacular, cthulhuideo, ¿vale? Que son lo que realmente nos gusta por aquí. Y este Umbral es una colección completa de libretos, ayudas de juego, contenido adicional que te permite jugar horas y horas con este contexto e incluye una gran cantidad de elementos para facilitar la inmersión. Eso es lo que nos dicen desde la propia editorial, y trae la guía de Salem, que te ofrece un entorno de juego para jugar en los años 20, revela un culto peligroso presente en la ciudad y las consecuencias para Salem y su región. Luego detalla los barrios de Salem, así como la historia local, las leyendas y los vínculos con el mito de Cthulhu. La campaña El Umbral gira en torno a un ritual realizado por un culto de brujos, cuyo origen se remonta al famoso juicio de las brujas de Salem en 1692 y que los investigadores intentarán detener. Un relato clásico con un giro inesperado. El libro de aventuras en Salem incluye 4 escenarios situados en Salem y alrededores, perfectos para tus partidas en el universo Lovecraftiano. Que, como veis, un montón de contenido que, aunque el precio del mecenazgo era bastante alto, porque no sé si eran 160 euros o algo parecido, la verdad es que trae un montón de material que promete pues dar horas y horas y horas de juego. Asimismo, otro de los juegos que más nos interesan y que más nos llama la atención es Dolmenwood. Dolmenwood, un juego que utiliza las mecánicas de Old School Essentials, es decir, Dungeons and Dragons básico, Basic Expert, ¿vale? Pero que sobre todo la gracia es tanto el arte, la presentación, ¿no? El diseño gráfico del juego, que la verdad es que es muy atractivo. Asimismo, el libro del mundo, ¿vale? Un libro muy grueso, el de Dolmenwood, el de este bosque, relatando una enorme cantidad de lugares con semillas de aventura, de regiones, de facciones que podemos encontrar en el mismo. Es decir, un suplemento muy detallado que es un mundo por completo y que desde luego pues trae un montón de material utilizable para poder emplearlo en mesa. Asimismo, también la presentación de esta nueva edición de Dungeons and Dragons por parte de No Solo Roll, con esta variante procedente de Kobold Press, que es Tales of the Valiant. Tales of the Valiant, que es la propuesta de Kobold Press después de todo el lío que hubo con la OGL, con Dungeons and Dragons, con Wizards of the Coast, Hasbro. Pues esa forma de separarse
trayendo un juego que básicamente es lo mismo, es muy similar, ¿no? Las sensaciones que transmite son muy similares, pero con diferentes mejoras que se han decidido incluir en el mismo y que aunque este Tales of the Valiant es un juego, como digo, muy similar a Dungeons and Dragons Quinta, es una evolución del mismo por otro camino que pues hay gente como todo en el mundo, ¿no? Hay gente que te dice que hay cosas mejores, hay gente que te dice que hay cosas que no les acaban de convencer. Bueno, realmente para los aficionados a Dungeons and Dragons que tienen otra posibilidad propuesta por parte de Cobalt Press, que luego es una de las editoriales que mayor cantidad, es un tercero, ¿no? Que mayor cantidad de material saca para sus juegos, con suplementos como Midgar, ¿no? Con este mundo que utiliza de Midgar, con suplementos como la corona del Rey Ghoul, creo que se llamaba, o los cuentos del viejo Margrave, ¿no? Este bosque encantado. Es decir, sacan un montón de material que, si puede ser utilizado para su juego, pues desde luego tenéis una opción muy interesante y muy válida para jugar vuestras partidas de fantasía de dado de 20. Asimismo, esperamos en la nueva edición de Aquelarre, este Aquelarre cuarta edición Maléfica Trinitas, que se nos presenta en 3 volúmenes, en 3 libros que pues prometen pues dar a los aficionados de Aquelarre pues todo lo necesario para jugarlos, ¿no? El Mecánica, el Cosmografía y el Medievalia, con lo que van a ser el mundo, el bestiario y las reglas de juego. Que a mí es algo que me atrae mucho porque ya os dije cuando estuvimos viendo el top de bestiarios, de los mejores bestiarios, que uno de los mejores bestiarios que he leído es el Bestiarium Hispaniae para Aquelarre, para la anterior edición, que era un bestiario que no solo estéticamente era precioso, sino que además súper útil con la presentación de las diferentes criaturas pertenecientes al folclore de la península, sus leyendas y semillas de aventura para poder utilizarlas. Y desde luego me parecía uno de los bestiarios más completos que he visto y que he tenido la oportunidad de traerlo aquí al canal. Y desde luego, si dentro de lo que es el propio juego ya te van a introducir ese libro por defecto dentro de lo que sería el core básico de los 3 libros que componen el juego, pues la verdad es que es una maravilla porque, como digo, ese bestiario merece muchísimo la pena y es súper interesante. Asimismo, el gran lanzamiento por parte de No Solo Roll que se espera pues de aquí a final de año es ese Amor de Otro Mundo, ese juego que nace procedente de esta partida en streaming por parte de Rea, que pues se juntó con una serie de amigas durante la pandemia y crearon todo un mundo que pues ha atraído la atención de una enorme cantidad de gentes, ¿no? Con un seguimiento pues muy fiel, incluso haciendo trending topics los hashtags, ¿no? Cada vez que juegan, pues como digo, atrayendo una enorme cantidad de atención. Un juego que las reglas pues se basan, ¿no? Parece ser en Cultos Innombrables, que es el juego que coge un poco como origen, aunque en principio jugaron a otro, un juego japonés que era de citas o algo así parecido, pero luego cogieron Cultos Innombrables y metieron ya todo lo que es el terror y el horror tentacular dentro de sus partidas, y que desde luego pues yo creo que es uno de esos juegos que llaman mucho la atención por todo el fenómeno fan que le acompaña, por toda la enorme cantidad de gente que ha introducido dentro de los juegos de rol a través del streaming de estas partidas novelescas y así con mucho drama y mucho romance y tal, ¿no? Y que han traído pues a todo un nuevo público dentro de los juegos de rol y que, como siempre, eso siempre es interesante, ¿no? Entonces estaremos atentos a ver este juego, a ver cuál es la propuesta, cuáles son las modificaciones y, como digo, cuál es el resultado final del mismo. Un juego que, desde luego, pues por toda la atención que tiene, pues desde luego uno de los grandes lanzamientos que habrá de aquí a final de año, suponemos, ¿no? De aquí a final de año o a principios del siguiente debería ya estar al caer. Nos vamos a Shadowlands, que evidentemente pues aquí dentro de esta casa pues tenemos mucho interés en el Rastro de Cthulhu segunda edición. El Rastro de Cthulhu segunda edición que va a ser publicado prácticamente a la par con Pelgrane y que pues la diferencia de que trae arte propio, que ya lo vimos aquí dentro del canal con la guía de inicio, que desde luego pues nos encantó lo que es la presentación y que realmente lo que son las reglas, el sistema, pues es una limpieza de cara, una pequeña limpieza de cara poco más,
sin ninguna variación que realmente nos llamase la atención en aquel momento dentro de la guía de inicio, ¿no? Luego habrá que ver dentro de lo que es el propio juego si se provocan o se producen mayores variaciones, ¿no? Es, como digo, una pequeña renovación que pues es bienvenida, pero sobre todo dentro de lo que son los juegos de Pelgrane, los juegos Gamsu. En este caso, el Rastro de Cthulhu, estaremos atentos a las aventuras, ¿no? A los suplementos que nos propongan, que desde luego todos tienen un enorme nivel, todos tienen una enorme calidad, y esperemos ver para esta segunda edición del Rastro de Cthulhu una enorme cantidad de aventuras que nos vuelvan a enamorar como nos enamoraron los suplementos de primera edición, y que por supuesto que Shadowlands pueda traérnoslos aquí traducidos. Además, esperamos algunas novedades para Raven, este juego de rol de terror gótico basado en la obra de Edgar Allan Poe, por parte de Daniel Espinosa, que hay por ahí una serie de novedades, de futuros lanzamientos que se están cociendo detrás entre bambalinas, y que desde luego esperamos que puedan anunciarlos, porque seguro que merecen muchísimo la pena. Tenemos también por parte del refugio el Indescar RPG Master Edition, este juego de rol que está basado en mecánicas de vieja escuela, pero con un toque nuevo por parte de Runehammer, que utiliza el dado de 20 y le añade una nueva mecánica que son los dados de esfuerzo, y que es o nace como un manual genérico de vieja escuela para cualquier tipo de ambientación, y eso te lo demuestra porque dentro del propio manual incorpora 5 ambientaciones, ¿vale? 5 ambientaciones que son Alfheim y Wormsel, que una es un mundo de fantasía, otra es una aventura, una ambientación espacial, la de Montaña Fantasma, donde es una especie de western con fantasmas, Ciudad Justiciera con superhéroes, y Sangre y Nieve en una especie de mundo de supervivencia prehistórico después de una glaciación o algo parecido, ¿vale? Desde luego un juego que por parte de los más viejunes, de los más groñars, pues ha llamado mucho la atención, y que pues es esa propuesta de vieja escuela como sistema genérico que pueda ser utilizado para cualquier tipo de ambientación, y que desde luego, pues como digo, tiene muy buenas críticas. Tenemos también, ya saltando a HT Publishers, el Necessary Evil Invasión. Este suplemento, que es una campaña de puntos argumentales, como siempre, para Savage Worlds, y que utiliza la guía de género de superpoderes, donde nos presenta una propuesta realmente diferente, donde en un mundo de superhéroes los buenos han desaparecido y son los supervillanos los que tienen que hacer frente a una invasión alienígena, ¿no? Entonces, dentro de lo que es esta propuesta, que desde luego la verdad es que mola mucho poder crear a tu villano y tener que utilizarlo para salvar el mundo, porque al fin y al cabo tú vives en él, no te ha tocado vivir en él, pues es una cosa que resulta, la verdad es que muy interesante, y me parece una propuesta que desde luego merece muchísimo la pena. Savage Worlds, que lo tengo aquí en el canal un poco olvidado, y no por material, porque tengo un montón de material de Deadlands, Colonia Perdida, 50 Brazas, Westward Roma, Interfaz 0. Es decir, tengo un montón de material. En el momento en el que me meta en Savage, prácticamente es lo único que vais a ver dentro del canal, pero ya lo iré trayendo aquí dentro del mismo, que como digo, lo tengo un poco olvidado, pero que lo tengo ahí y lo traeré. No os preocupéis por ello. Saltamos ya a cosas en inglés, ¿vale? Saltamos ya de las cosas que me parecen más interesantes en castellano, y como os digo, si hay alguna cosa que no he dicho y que vosotros digáis, joder, tienes que hablar de esto, pues dejádmelo abajo en comentarios y así lo vemos todo. Así lo vemos todos. Por parte de inglés, de las cosas más interesantes, desde luego, por parte de Edge Studio, lo que es los nuevos suplementos para Arkham Horror. Ya tenemos en castellano, tenemos la caja de inicio con el abismo insaciable y el manual de reglas, que por supuesto ambos los tenéis aquí reseñados. Hay además una colección de 3 aventuras, un libro con 3 aventuras, que no sé si lo van a publicar o no, todavía no está anunciado, ¿vale? Pero realmente tenemos 2 cosas que van a ser publicadas en inglés, o que ya han sido, alguna de ellas ya acaba de ser publicada hace poquito,
y que desde luego merece muchísimo la pena y que queremos verlas traducidas, ¿vale? Queremos verlas traducidas, así que vamos a crear un poco de hype. El primero es el Arkham Horror, el Terra Antártica. El Terra Antártica, que es una campaña grandota para el Arkham Horror, que nos trae, pues un poco, nos relata o se relaciona con la novela de Las montañas de la locura, ¿vale? De Howard Phillips Lovecraft. Y que desde luego es una campaña que te viene en formato caja, con 3 libretos que te relatan toda la aventura, con una serie de personajes pregenerados, con dados, con cartas, con tarjetas, con tokens, con mapas para situar esos tokens encima con los personajes. Es decir, yo creo que el formato que de verdad merece la pena dentro de Arkham Horror. Las 3 aventuras que os he dicho antes, que te vienen en un libro, quizá no vayan a funcionar tan bien como lo que es el formato caja. Este juego de Arkham Horror creo que va muy dirigido a la gente que procede del mundo de los juegos de cartas, de los juegos de mesa, para atraerles un poco hacia lo que es la experiencia del rol. No tanto para roleros, que desde luego pueden disfrutarlo, pero que van a encontrar cosas que lo mismo pues les pueden chirriar, ¿no? Yo, como digo, creo que va más dirigido hacia otro target, aunque evidentemente pues cualquiera puede jugarlo y se puede disfrutar perfectamente. Pero dentro de ese target, lo que mejor le va a funcionar a Arkham Horror es el formato caja con un montón de chuches, ¿vale? Con un montón de props, con un montón de ayudas, con un montón de tokens, mapas, fichas, cartas, tal. Es lo que mejor va a funcionar. Y desde luego esa campaña de Terra Antártica creo que va a ser un exitazo en inglés. Y creo que si sale aquí en castellano va a ser un exitazo igualmente, como lo fue la caja de inicio, ¿vale? Así que yo desde luego merece muchísimo la pena. Pero además de esta caja de Terra Antártica, de esta campaña que promete horas y horas de juego, también está el suplemento de Dreams of Kingsport, el suplemento de las Tierras del Sueño, que es un suplemento de 160 páginas en tapa dura, donde trae nuevos arquetipos como el soñador, una docena de mini misterios, ¿vale? Una especie de semillas de aventura o aventuras así muy resumidas, con una serie de, pues, de presentación, así mismo como un mapa de doble cara para utilizarlo dentro de la aventura que se incorpora dentro de lo que es el propio suplemento. Y es que sabéis que dentro de lo que es Arkham Horror hay 2 tipos de escenas. Están las escenas narrativas, que es puro roleo, y luego están las escenas estructuradas, donde el juego se convierte en una especie de dungeon crawler, ¿no? Coge elementos muy clásicos y muy habituales de lo que son los juegos de mesa. Entonces, el hecho de que para las aventuras te vengan los mapas incluidos para poder desplegarlos y utilizarlos con rejilla en la mesa, pues desde luego es un punto muy a favor, ¿vale? Del mismo. Siguiendo, vamos a saltar ahora de Edge Studio, que como digo, este Arkham Horror a mí desde luego me ha llamado mucho la atención y creo que a mucha gente. Pues vamos a saltar a Cubicle 7, que es una de las editoriales que también hemos traído aquí un montón de cosas. Ya os lo decía antes con Warhammer, que todas las líneas de Warhammer tratamos de traerlas aquí con todos los suplementos disponibles. Y es que para Warhammer 40.000 Wrath and Glory vamos a tener la campaña de Darktide Destruction, basada en el videojuego de Darktide, ¿vale? Este conocido videojuego, una campaña así grandota que nos va a situar con los personajes con los que se juega dentro del videojuego en las zonas, ¿no? Pues adyacentes al mismo, y que desde luego pues a todos los aficionados les va a gustar, al igual que ya sacaron el suplemento en este caso en PDF de el Against the Tide o algo así, era el suplemento de Space Marine 2 que lo vimos aquí en el canal, y que desde luego el hecho de que utilicen para Warhammer 40.000 los videojuegos para tratar de atraer más gente y desde luego para satisfacer a todos los aficionados del videojuego que también juegan al rol, pues a mí desde luego me parece una política comercial pues realmente atractiva y realmente pues inteligente, ¿no? El hecho de utilizarlo y presentarte pues cosas que desde luego te apetecen mucho jugar. Y además dar a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, otro de los juegos aquí de cabecera del canal, el Champions of Chaos. Ya hemos visto dentro del canal en Champions of Order, el Champions of Destruction, el Champions of Death,
y en este caso nos vamos a encontrar con el Champions of Chaos, que desde luego lo han convertido en un juego completamente distinto, puesto que el hecho de situarte con los malos, con los malutos, ¿no?, dentro de lo que es la ambientación, con los poderes del caos, pues necesitaba una serie de variaciones dentro de lo que son las reglas que se nos prometen dentro de este manual y que desde luego pues nos llaman tanto la atención. Vamos a saltar ahora a otra editorial, en este caso a Monte Cook Games, ¿no?, que por aquí, por estas tierras, lo tenemos un poco olvidado porque pues la editorial que publicaba los juegos de Monte Cook Games pues desapareció y parece que no ha habido ninguna que haya cogido el relevo para sus juegos, ¿no?, como es Numenera o The Strange, que lo repito, Numenera es uno de los grandes devs que tengo aquí en el canal, es uno de los grandes devs, es uno de mis juegos favoritos, me encanta el sistema, me encanta la ambientación y prometo traerlo, ¿vale? Prometo traerlo porque desde luego se merece un homenaje completo, uno de esos juegos que yo creo que todos deberíamos tener en cuenta a cualquiera que nos guste el rol. Pues bueno, pues Monte Cook Games saca una nueva edición de su sistema Cypher, el sistema Cypher que aparece dentro de estos juegos de Numenera o de Strange, un sistema sencillísimo basado en el dado de 20, pero que no es el dado de 20 que conocemos, ¿vale? Y que pues nos presentan esta Cypher System Evolve Edition que sale en varios manuales que pues te los presentan, la verdad es que con una calidad de detalle, con una calidad gráfica, con una calidad artística brutal, con este sistema que a mí me parece una pasada, súper sencillo, y nos presentan este Cypher System como sistema genérico para poder utilizarlo en cualquier tipo de ambientación que queramos, en cualquier tipo de propuesta que se nos imagine, y dentro de lo que es el propio la propia campaña de mecenazgo, por ejemplo, van a reeditar The Strange, pero como suplemento para este nuevo Cypher System, o sea, no como juego aparte. Y que parece que van a utilizarlo con diferentes ambientaciones que ya han ido utilizando. Un sistema que, os lo digo, a mí me encanta, es súper sencillo, donde tú decides cuánto esfuerzo utilizas para tratar de superar una dificultad que te viene con un simple nivel que va de 1 a 10, eso se multiplica por 3 y que luego vamos a ir bajando, pues como digo, con los aparatos que utilicemos, con el esfuerzo que pongamos, con diferentes circunstancias, y que desde luego es súper sencillo y la verdad es que está muy bien, ¿vale? A mí personalmente es uno de esos sistemas que me encantan, y aparte la enorme imaginación que ponen en sus suplementos, que The Strange y Numenera son suplementos que leerlos solo, sin jugarlos, solamente leerlos te explota la cabeza, ¿vale? Y que merece muchísimo la pena, y que vamos a hacer un poco de publicidad de los mismos, a ver si hay alguna editorial que se anima a traernos este Cypher System Evolve Edition, que desde luego seguro que merece mucho la pena. Y por último traemos dos juegos pues algo distintos, algo raros y basados en franquicias muy conocidas, como es en primer caso el Streets of Jade RPG, que es un juego basado en la saga de novelas de Fonda Lee, de la saga de los huesos verdes, ¿vale? Que es una saga donde mezcla un poco lo que es la mafia al estilo de la camorra italiana con el Wuxia y con las artes marciales asiáticas, ¿no? Y que nos dicen que pues después de años de desarrollo, el juego de rol de la saga de los Juegos Verdes se va a convertir en un juego de rol que va a ser publicado por parte de Evil Hat. Ahora mismo se puede apuntar uno al playtesting, ¿vale?, para probarlo, y que ha sido creado por el diseñador James Mended Hodge, que es el autor de Avatar Legends y Scion, y que utiliza el sistema Paragon, ¿vale? El sistema Paragon creado por John Harper, que es el autor de Blazing the Dark, y que aparece en juegos como Agon, y que yo la verdad es que no puedo deciros mucho porque no lo he probado, pero desde luego esta es una saga de novelas que ha tenido una enorme cantidad de éxito, una saga de fantasía, pero con un toque diferente, ¿no?, con ese toque asiático y ese toque de mafiosos, y que pues ha llamado tanto la atención, ¿no?, y que desde luego pues lo que son las novelas son superventas, son top sellers, ¿no?, como los llaman,
Y que desde luego, pues ver un juego de rol basado en un nuevo universo de fantasía, pues la verdad es que siempre es, pues siempre se agradece, ¿no? Y por último os traigo otro juego de rol que va a ser publicado y que se basa en una conocida franquicia y que en este caso es Diablo. Diablo RPG, basado en el juego los videojuegos, en la saga de videojuegos, ¿no? Esta que en un primer momento a mí no me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque digo, esto va a ser otra vez que utilizan una de esas franquicias conocidas y van a meter un sistema de mierda o un sistema de quinta edición o alguna cosa de estas simplemente como excusa para sacar otro juego y tratar de tirar del nombre, ¿no? En un primer momento pues se me pasaba por la cabeza el Dark Souls. No sé si os acordáis de Dark Souls, que salió hace tiempo, fue una absoluta calamidad el manual, tuvieron que retirarlo, volver a sacarlo y una vez que lo volvieron a sacar prácticamente desaparecido en combate, ¿no? Nadie se acuerda del mismo. Pues bueno, pues en un primer momento se me pasó por la cabeza eso, pero cuanto más he ido mirando de este Diablo RPG, la verdad es que más interesante se ha vuelto por lo que te van hablando del mismo, y es que te dicen que va a utilizar un sistema que utilice reservas de dados de 6, que ha sido creado por un equipo donde están autores de Blade Runner, de Dying Light, de Marvel Heroic Role Playing, de Blazing the Dark, de Fate, de Iron Sworn, y que pues va a ser un manual gordote de más de 300 páginas con el sistema de reglas, con el trasfondo, con un arte pues que se pasa, ¿no? Utilizando también arte de Blizzard, que es la empresa que saca el videojuego. Además, acompañando el juego, se va a publicar una antología de aventuras one-shots creadas por escritores dentro de la industria como Callen Bunn de Horror County, John Harper de Blazing the Dark, Graham McNeil de Warhammer, Francesco Nepitelio y Umberto Pignatelli del Señor de los Anillos, Mikey Nelson de Diablo, M.G. Newman de Arkham Horror, Saul Tonkin y Tom Click de Iron Sword, y que junto con el libro de reglas y las aventuras, ¿no? esta antología de aventuras, pues se van a publicar miniaturas y toda una línea para sacar más cosas del juego. Y desde luego, como habéis podido comprobar, pues estamos hablando de autores pues de mucho prestigio y de mucho renombre dentro de los juegos de rol, que desde luego pues hacen mucho más interesante lo que es este juego que simplemente el hecho de tirar de franquicia, el hecho de tirar de nombre y publicar cualquier cosa, ¿no? Parece que detrás de este juego va a haber, pues, desde luego, pues un conjunto, un Dream Team, ¿no? De creadores que desde luego, pues, prometen y justifican la atención que se puede tener en el mismo. Bueno, estas son algunas de las cosas que van a ser publicadas de aquí, de otoño-invierno, ¿no? Finales de 2025, principios de 2026, dentro de los juegos de rol, y que desde luego son las que a mí más me llaman la atención, ¿no? Como digo, es mi lista de la compra que hoy os traigo, la pongo de manera pública y que os propongo, ¿no? Que sigáis, porque desde luego me parecen que todas estas publicaciones llaman muchísimo la atención y merecen la pena, ¿no? Por lo menos el tenerlas pues tenerlas a la vista, echarles un ojo y contar con ellas, ¿no? Desde luego hay muchas más cosas que van a ser publicadas y probablemente pues o se me han pasado de largo o directamente considerado que a mí particularmente pues no me llamaba mucho la atención, pero si alguno de vosotros decís esto me llama muchísimo, esto no me lo pierdo, esto va a ser publicado dentro de poco y merece muchísimo la pena, pues como os digo, no os cortéis, lo dejáis abajo en comentarios y lo vemos entre todos. Pero desde luego estas son mis propuestas, que son unas cuantas, ¿vale? Son un montón de libros, son un montón de juegos y que desde luego considero que merece mucho la pena el tenerlas dentro de vuestro alcance para cuando sean publicadas. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.